El COVID-19 afectó grandemente a toda la sociedad y a la vez a lo que es el gobierno actual de Luis Arce. Y como los gobiernos, los presidentes son los que designan a los ministros y los ministros de educación, el ministerio como institución tiene gran interés en que se gran interés en que afecten, tiene gran influencia en los exámenes para las normales. Es por eso que es importante conocer algunos datos del COVID-19 porque es muy probable que entren algunas preguntas relacionadas al COVID-19, como por ejemplo las variantes. Las variantes como es la variante beta que se originó en Sudáfrica, la variante alfa que se originó en Reino Unido, la variante gamma que se originó en Brasil, y por último la variante delta que se originó en la India. Estas son las cuatro variables más importantes y es importante conocerlas y dónde se originó cada una. Ahora vamos un poco más atrás en el tiempo. El COVID-19 se originó en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre. Se comenzó a originar en diciembre del 2019. Del 2019. Este es un dato muy importante. Donde se originó Wuhan de diciembre del 2019. Este dato también es muy importante. ¿Cuándo fue la primera vacuna? ¿Cuándo se inyectó la primera vacuna contra el COVID-19? Y bueno, eso fue en Reino Unido. Reino Unido en diciembre también, pero no del 2019, del 2020. Del 2020. Y otro dato muy importante, muy interesante, es cuando se decretó la pandemia, cuando la OMS dijo que había comenzado la pandemia, por ejemplo. Esa fecha fue en marzo, fue en marzo del 2020. En marzo del 2020. Y otra muy reciente que acaba de suceder es cuando la OMS nos dijo que la pandemia había acabado. Eso fue también en marzo, pero del 2023, ¿no? Del 2023. Entonces, aquí fue cuando todo inició y en aquí fue cuando la pandemia se decretó como acabada. Acabó. Estos son datos muy importantes que podrían llegar a entrar en el examen. Otro dato, otro dato importante son los datos relacionados a Bolivia, ¿no? A Bolivia. ¿Cuándo fue el primer infectado en Bolivia? Fue en marzo, marzo, fue en marzo del 2020. Este dato podría entrar. Aquí fue el primer infectado, infectado por COVID-19 en Bolivia. Esta fecha podría entrar en el examen. Otro dato muy interesante es la cantidad de picos que tuvo la pandemia, ¿no?, en nuestro país. Fueron en total 6 picos de mayor cantidad de casos, o sea, de mayor cantidad de casos, o sea, los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa fue, por ejemplo, la primera ola, segunda ola, tercera, cuarta, quinta y sexta. Esta fue la cantidad de picos hasta el momento, ¿no? Y por último, dato muy interesante en Bolivia es la cantidad de dosis administradas por el gobierno central y por los gobiernos departamentales y por los gobiernos municipales, ¿no? Fueron en total 16 millones. Estos son algunos datos, números, fechas muy importantes que podrían llegar a entrar en el examen, ya que como dijimos, el COVID-19 prácticamente fue el suceso más importante del siglo XXI.
y que sin duda, sin duda tuvo un gran impacto en la educación boliviana, en la educación boliviana en la educación boliviana, ¿no? Y en la gestión del actual ministro de Educación. Por lo tanto, es muy importante conocer estos datos, ya que podrían llegar a entrar en el examen.